Buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro más de En torno a una mesa, miradas diversas. Hoy tenemos un panel de expertos en torno a trabajo y protección de la infancia, juventud y adolescencia. Tenemos a Mercedes de Grupo 5, que es coordinadora de trabajo con educación, infancia y el proyecto Atención a la Infancia en Familia, creo. Nunca sé si lo Es que digo bien. es muy largo el título, Alberto. Es el programa de atención a la infancia en el entorno familiar. Que claro, Eso esto es. no lo sabemos los que trabajamos en él, porque el resto es muy difícil, es muy largo. Pues dentro de esa área que tú coordinas hay un programa que es el CAI, los Centros de Atención a la Infancia, y Cristina, que es trabajadora social del CAI 3, el CAI Usera. Entre otras cosas, eres trabajadora social, pero también tienes una larga trayectoria en trabajo con familias y con colectivos con necesidades de apoyo. No sé si quieres hablarnos un poco más de ese perfil. Sí, a ver, como ha comentado Mercedes, pues bueno, estamos dentro del CAI dando el apoyo o bueno, dentro del programa de atención familiar en el entorno y bueno, pues damos más facilidad a las familias que son resistentes y damos más apoyo en el entorno, o sea, nos acercamos y hacemos más accesible lo que es el CAI, lo que es el recurso. Población, pues familia y con menores de edad. Dentro de Usera el distrito es muy amplio y abarca, bueno, pues desde población inmigrante hasta, bueno, familias monoparentales con violencia de género, de ahí también que la formación esa que sí que en mi caso sí que la vi necesaria, el tema de violencia de género y bueno, es muy amplia la población con la que trabajamos, valorando los indicadores de riesgo de los niños dentro de la familia. Pues desamparo, son indicadores de riesgo graves a desamparo. Entonces, esa es nuestra población de trabajo. Ahora vamos a ir hablando un poco del perfil también. Uh-huh. Bueno, Mercedes, he comentado que eres la coordinadora, pero tú tienes también una extensa trayectoria, corrígeme, como maestra y luego también... eh, no, Psicóloga y ujú. educadora social. Todo esto es por la edad que tengo, que me ha dado tiempo a hacer todas estas cosas. Bueno, Sí, sí, pero como tienes maestra psicóloga y estoy habilitada como educadora social. un perfil completamente dirigido a ese tipo de trabajo de atención a familias de infancia del que habla Cristina, ¿no? Sí, bueno, porque además el perfil de los equipos con los que trabajamos son equipos interdisciplinares y hay psicólogos, trabajadores sociales y educadores o educadoras sociales. Entonces, bueno, pues porque abarcamos, bueno, se hacen procesos de evaluación del riesgo, como dice Cristina, estamos como en último eslabón de la cadena del sistema de protección a nivel municipal y sí que hace falta una interdisciplinaridad, es decir, una mirada lo más amplia posible y lo más completa y compleja posible a lo que evaluamos, ¿no? Que son los niños y las niñas y los adolescentes en situación de riesgo grave. Entonces, Ujú. bueno, pues yo poco a poco me he ido formando y bueno, yo creo que bueno, la inquietud por aprender, por conocer, por saber y creo que es importante la formación en todos sus ámbitos, ¿no? La reglada, que son estos tres títulos, pero luego la formación, el compartir en red con otros compañeros que se aprende un montón, por ejemplo, como esta experiencia que está genial, además perfiles muy diferentes. Bueno, creo que cuanto mejor formados estemos, pues mejor también para nosotros, pero también para las familias que atendemos y para los niños y las niñas, ¿no? Sí. Que es el objetivo último. Y tenemos también a Paco Chaguaceda, que durante muchos años has trabajado para el programa ASPA, que tiene un perfil, un matiz diferente al programa CAI de atención a la infancia del que hablamos. Háblanos del programa ASPA y de esa población con la que tú has trabajado durante tantos años. Y buenas tardes a todos.
El programa ASPA en concreto no trabaja con perfiles con tanto deterioro como puedan tener los CAIS. Son perfiles en dificultad social que llamamos, entonces son perfiles previos a la protección. ¿Vale? Hay una parte grupal muy importante en el desarrollo del trabajo y en esa parte incluso los perfiles que no están quizás derivados directamente por servicios sociales tienen unas características, por utilizar este nombre, más normalizadas, ¿vale? Entonces son unos perfiles de educación no formal, del trabajo que se realiza desde el programa ASPA, bastante heterogéneos, que sí que pueden ir desde casos que estén chicos y chicas que estén en un riesgo alto, pero nunca lindando quizás con la protección, nunca dentro de los servicios de tutelaje de la Comunidad de Madrid, hasta perfiles bastante más, como decía antes, normalizados. Y la labor dentro del programa ASPA es un acompañamiento sobre todo orientada a los chicos, sin dejar de acompañar a las familias, pero el trabajo se destina mucho al protagonismo de los chicos, desde la parte individual, con la tutorización individual, hasta la parte grupal, con las actividades que hacemos dentro del que hacíamos, vamos, yo ya no estoy en excedencia, he pasado a la educación formal ahora, sigo en excedencia, sigo considerando el programa ASPA mi programa, por decirlo así, pero ahora mismo no estoy, vaya. Con esto quiero decir que el perfil es muy amplio dentro de los recursos de apoyo que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Sí, Claro, nosotros Paco, un poco por decir nosotros es verdad que somos también servicios sociales municipales, lo que pasa que seríamos dentro del continuo del riesgo, estaríamos en el último eslabón, donde los niños y las niñas tienen indicadores de riesgo grave o presunto desamparo. Porque luego ya el tema de la toma de medidas, Sí. aunque nosotros trabajamos con niños que tienen medidas de protección, la decisión última en este sistema la toma Comunidad de Madrid, que es la que tiene las competencias, ¿vale? Entonces, nosotros también por defecto somos un servicio de preservación familiar, pero con los casos de nivel de riesgo más altos. Claro, es interesante. Antes de continuar, me interesa lo que nos contabas también, Paco. Bueno, tu perfil es curioso porque tú eres filósofo, con Licenciado una en filosofía. amplia formación y con una serie de másteres también en trabajo con comunidades, en trabajo de integración comunitaria. Luego te has formado también en trabajo, sobre todo, por lo que yo te conozco o por lo que hemos compartido, con adolescencia. Es curioso porque lo que yo he trabajado más con los CAIs y ahora antes de empezar hablando de los perfiles, resulta que las franjas de edades no son tan dispares, pero con vosotros he trabajado más infancia y familia, con los CAI, y contigo, Paco, y con el programa ASPA, hemos trabajado más adolescencia y juventud, ¿no? Entonces, yo pensaba que también atendíais edades diferentes, aunque parece que no. No, porque nosotros estamos hasta los 18 y ASPA empezáis. Desde los 12, 13 ahora hasta los 18 en el área en la que yo estaba, que es el área socioeducativa, siempre de forma flexible, hasta los 21 en su momento en el área prelaboral que se llama, ahora se ha ampliado hasta los 23, si no recuerdo mal, que llevo un par de meses fuera y ya la memoria me falla, pero se ha ampliado hasta los 23. En cualquier caso, el área que a mí me tocaba era, digamos, en torno a los 16. 17, 18, 13, 14, ¿vale? Pero chicos, sobre todo, preeminentemente de 16 años. Tu caso Nosotros con... a lo mejor lo que sí hacemos, un poco como estamos haciendo el encuadre de los perfiles, nosotros tenemos una intervención también muy grande con la familia y con el proceso familiar, porque donde nosotros intentamos hacer los cambios es en la dinámica familiar, en la estructura familiar. Entonces, por eso es verdad que nuestro sujeto de atención son los niños y las niñas, pero es verdad que hacemos una intervención mucho con la familia, con toda la unidad familiar, con el sistema, entonces, bueno, a lo mejor también hay un poco matiz metodológico diferente, pero bueno, que la población, al fin y al cabo, no es Bueno, infancia en riesgo. no solo trabajáis con poblaciones muy parejas, sino que también trabajáis en zonas que comparten problemáticas muy parecidas, porque si no recuerdo mal, Paco, tu zona era también el sur de Madrid, era Carabanchel, el arco geográfico que abarcabais. Carabanchel desde el periodo 2010-2015, pero después estuve en
en Villa de Vallecas, Vicálvaro y Cañada Real, en los últimos años, hasta ahora que pasé a la educación pública. Ujú. Bueno, Pues, y Usera también, sí, en Usera también el programa ASPA 4 en aquel momento, ahora ha pasado al programa ASPA 3, pero donde estaba yo compartíamos con Usera, sí. Es que porque yo creo que damos Villaverde. cobertura, ¿no? A la red tanto de CAI, yo creo que como de ASPA da cobertura a todos los Sí, a todo distritos. eso. Entonces estamos en todos los distritos, Sí, lo que sí, pasa sí. que bueno. Creo que es interesante cómo habéis articulado, porque eso creo que, bueno, pueden variar de unas comunidades autonómicas a otras los sistemas de atención, y no solo varían, sino que también hay gente que nos escucha desde otros lugares fuera de España donde los sistemas de trabajo son completamente diferentes. Entonces, creo que es interesante también que entiendan cómo es la red, cómo hay todos unos recursos de protección a la infancia, que los recursos también están, como vosotras habéis dicho, en función de la gravedad o del peligro o el riesgo de desprotección o de exclusión del menor, y cómo se genera toda una serie de trabajos en grupo. Me interesa un concepto que yo aprendí con vosotros, con el CAI, cuando hacéis el énfasis en el trabajo familiar, y en el trabajo que hemos hecho en el museo hemos hecho mucho trabajo con familia extensa, que es un concepto que yo no había, en el que no había caído, no había eh, pensado hasta que empezamos a trabajar con vuestras comunidades. No sé si me podéis explicar un poco ese concepto de familia extensa. A ver, pues, bueno, intento explicarlo. A ver, uno de los colectivos con los que trabajamos son menores que ya estén en acogimiento en familia extensa, ya sea paterna o materna, que hayan tenido que tomarse una medida de protección por parte de comisión de tutela por un desamparo de estos menores por parte de sus progenitores, y por eso tengan que estar bueno, pues en acogida o en guarda con una familia extensa, su familia extensa, mucho mejor que si hay esa posibilidad que estén en un centro, por eso, porque le da la sustentación familiar y ese sentimiento bueno, de acogida. Cuando entendemos... En los CAIs es que es verdad que hay como ha explicado Cristina, el perfil, pero es verdad que una especificidad nuestra y del programa es que todos los acogimientos en familia extensa, que es la familia próxima, los tíos, primos, Sí. Abuelos, pues es un perfil específico de los centros de atención a la infancia y del programa. Es decir, todos los acogimientos en familia extensa, las medidas de acogimiento en familia extensa, solo se llevan desde los centros de atención a la infancia y del programa en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Vale? O sea que sí que es un perfil, por eso nos habrás oído hablar mucho, y además muchos de los grupos que han ido son de este perfil, porque es específico de nuestros servicios, ¿vale? Y hacemos las valoraciones de adecuación de si son adecuadas las familias o no, y luego el seguimiento de esos acogimientos, aparte del previo de valorar si ese niño o niña necesita una medida de separación. Claro, porque eso va a marcar una diferencia en el trabajo que hemos hecho con cada uno de los recursos, tanto con ASPA, con Paco y bueno, pues también con Pedro, con otros compañeros tuyos, a los que mandamos también un saludo desde aquí, o en el caso vuestro, pues con la formación de los otros CAIDs, o pues con compañeras vuestras como Alejandra o como Lucía, recuerdo ahora, a las que también mandamos a todos los CAIDs un saludo, y también a las familias y a los chavales que han venido con vosotros en visita. ¿Por qué hablaba de esto? Porque la línea de trabajo que hemos hecho con vosotros es más un trabajo de visita enfocado hacia familias y hacia actividades de familia, mientras que contigo, Paco, siempre hemos trabajado más hacia adolescentes, pues en ese perfil que tú nos decías de 12, 13 a 18, y siempre la idea era engancharlos, seducirlos o fascinar
fascinar a los adolescentes, mientras que el trabajo que hacíamos o que hemos hecho con los CAI siempre ha ido en función de ese trabajo de generar algo que pudiéramos hacer en familia y que pudiera permitir tanto a los adultos acompañantes como a los niños generar o estrechar lazos, ¿no? Y aquí también os planteo la pregunta, ¿por qué venir al museo? ¿Qué nos puede ofrecer un espacio cultural? ¿Y por qué es interesante generar para vosotros redes con espacios de ocio y cultura, pues como puede ser el museo? ¿O por qué os planteáis hacer actividades con nosotros? ¿Qué podemos aportar a esa comunidad de menores con los que trabajáis? Empiezo yo, si queréis. Venga, pues sí. Después doy una idea general, que es algo que hemos conversado bastante, ¿verdad, Alberto? Me parece. En un principio, en los chicos que yo he acompañado, en los chicos que hemos acompañado desde el programa, mejor dicho, nos parecía fundamental hacerles una aproximación a elementos que tenemos en Madrid de gran cultura, digamos, que poderles acercar a espacios que habitualmente no forman parte de su día a día y romper esa dinámica, voy a decirlo así exageradamente, casi segregatoria, como espacios que no forman parte de ellos. Evidentemente son fundamentales esos espacios más cercanos, pero también permitirles que conozcan, acompañarles, ir todos, nosotros también, los profesionales, a espacios que aparentemente quedan fuera de su ámbito. Y, gracias a la labor hecha por parte de los educadores del Thyssen, que descubrieran que ese espacio podía ser tan suyo o casi tan suyo como los espacios más cotidianos de su barrio. Disfrutar como pueden disfrutar con otros espacios y romper esa idea, esto como idea general. Después ya dentro del museo las experiencias que tuvieron fueron realmente satisfactorias, pero como primer paso, como idea, como impulso que nos hace acercarnos al Thyssen, viene un poco por ahí la idea que decía, romper esa imagen que pueden tener ellos de la gran cultura o de la alta cultura, o de la alta cultura entre comillas, y quizás un poco viceversa, ¿no? De la alta cultura hacia ellos también. Borrar un poco esa frontera, era esa idea. Sí, yo estoy de acuerdo con Paco. Yo la experiencia que compartí allí con los adolescentes con los que fuimos allí al Thyssen fue eso, un poco sacarles del barrio donde siempre hacían su ocio y poder acercarles bueno, pues al arte, al museo, a algo que ellos consideraban no accesible y además un poco aburrido o no tan atractivo como otras opciones de ocio que tenían pues en el barrio. Entonces sí que fue una experiencia para nosotros en particular muy buena y bueno, porque se planteó desde los educadores del Thyssen muy cercana a los chavales, muy participativa y bueno, pues fue una alternativa que se les planteó pues a nuestros adolescentes, muy positiva. Yo, por añadir algo a nivel más global, porque cuando surgió la opción por nuestra parte, es verdad que las compañeras de los centros de Grupo 5 de Salud Mental fueron los que nos dieron un poco esa pista y este contacto con vosotros, pues sí que en la búsqueda, en la línea de buscar nuevas herramientas de trabajo, nos parecía que, bueno, que la creación, el proceso artístico, el arte, los museos, tienen mucho juego y mucho potencial y encima nos parecía muy atractivo. De hecho, nos pareció tan atractivo que a mí sí me quiero resaltar cómo empezamos la experiencia porque creo que fue muy buena y con mucha generosidad por parte del museo y de los educadores, porque sí que antes de empezar a llevarlo con los chavales a la práctica nos facilitasteis el hacerlo los propios técnicos y hicimos unas visitas como técnicos. Sí. Que empezamos con una, por aquello de decir, bueno, pues venga, que como que lo importante es que el propio técnico tenga esa misma vivencia para que luego cuando él está trabajando con los chavales en el entorno pueda ver qué capacidad o qué posibilidad tiene este tipo de herramienta de trabajo. Y bueno, fue tanto éxito a los propios técnicos que tuvimos que hacer dos visitas más. Entonces, al final, casi todos los técnicos del área de los servicios de protección de Grupo 5 hemos hecho alguna visita con vosotros y creo que eso, explorar nuevas herramientas y el arte como un proceso creativo
donde trabajar, bueno, donde conectar con muchas cosas, y eso, lo que decíais, ya solo el museo me parece muy digno y devuelve dignidad, ¿no? Le devuelve al otro una mirada de inclusión y una mirada de dignidad y de que son espacios en los que también todos podemos estar o podríamos poder estar, que todavía a día de hoy creo que eso no es así, pero creo que era muy interesante como experiencia rescatarla. No, hay una compañera de Museos de Argentina que hace una acción que a mí me tiene enamorado, que es una pega de carteles, y uno de ellos dice algo así como el museo es de todos, pero solo una élite lo sabe, ¿no? Es como que hay que romper ese espacio, y también creo que hay que romper, cuando hablábamos, Paco, no sé si estáis de acuerdo, de esa división entre cultura alta y cultura, no vamos a decir baja cultura, sino cultura. Hay que romper y hay que ampliar el concepto de cultura como espacio, ¿no? Porque al final esa idea de entender la cultura como algo alto no deja de ser un concepto de élite y un concepto de segregación en el que se supone que unos pocos elegidos pueden acceder a la cultura y otros se quedan fuera, ¿no? Y deberíamos entender que el museo también es un espacio de reflexión, es un espacio de identidad, y es un espacio, como tú decías, para encontrarnos a nosotros mismos también, y es un espacio donde las cosas están, hay muchas líneas de trabajo, el museo son muchas realidades, y una realidad también es el poder construir museo, y esa es una de las ideas con las que trabajamos con vosotros, y queremos que entendáis el potencial, por eso la posibilidad de hacer visitas con los técnicos. A veces no hace falta, o otras veces es interesante por lo rápido que el profesional entiende el potencial de la herramienta, ¿no? El cómo lo puede usar. Y sobre todo, por eso también es el interés que tenemos en estos programas en no tener diseñada la actividad, sino en codiseñarla con vosotros. O sea, en que seáis vosotros los que nos digáis qué necesitáis y los que digáis si en esa construcción ir un poco poniendo los saberes de lo social y los saberes del museo como ladrillos para levantar ese constructo que es la actividad, ¿no? Creo que eso es para mí una de las partes interesantes, y el también entender que no es una actividad de consumo, porque una actividad de consumo puede ser ir al Burger King, ir al cine o ir al museo, sino que el plantear la actividad y el construirla con unos objetivos donde la base es la participación de las personas, de estos jóvenes o de estos niños o de sus familias, hace que sean unos espacios, como nos decíais antes, Cristina, unos espacios de significado y de ocupación significativa, ¿no?, para la persona. Son espacios que pueden ser trascendentes y que pueden ser una revelación para el sujeto. Da igual que sea una persona con enfermedad mental, da igual que sea un niño en riesgo de exclusión o da igual que sea un profesional, porque aunque estamos hablando de lo que sucede con los niños, creo que eso lo ha reflejado muy bien Mercedes. Parte del éxito es como a ti te fascina lo que sucede en el museo, estás convencido de que a otro le puede fascinar. Podemos hablar, si queréis, también de esa construcción compartida. Yo creo que ahí, a lo mejor, yo es verdad que luego la experiencia en concreto con los niños y con las niñas, yo no he participado en ningún grupo, yo he estado más, como estoy en la parte de coordinación, lo pude experimentar como técnico y con los compañeros. Pero desde luego, por lo que hemos hablado, la parte más importante, no hay una parte que se valora mucho, y eso que tú estabas diciendo es la metodología de trabajo, el cómo se construye junto, el cómo se puede hablar antes quién va, qué chavales son los que van, cuáles no van, qué objetivos tenemos. Pero yo creo que esas, desde la experiencia más concreta, ¿no? A lo mejor Cristina también te puede ahí comentar. Sí, yo cuando visité el Thyssen con los educadores y demás, a mí me pareció que era una herramienta que podíamos utilizar muy bien con los adolescentes, que les cuesta más
bueno, pues expresar o conectar con lo emocional. Y a través de esa proyección en algo material como es un cuadro o a través del arte, yo creo que a ellos les ayuda, les ha ayudado. Y sí que hemos tenido luego el feedback de ellos en sesiones individuales, donde sí que han podido pues conectar con lo emocional y dejar intervenir, que intervengamos con ellos. Entonces, a mí me pareció una experiencia muy buena y muy enriquecedora y caló en los chavales, caló muy bien. Y sí, a mí me entusiasmó y por eso con esa idea yo se lo transmití a los chavales que elegimos o que creímos que iban a recibir esta sesión de manera productiva. Por eso elegimos una franja de edad adolescentes que pudieran entender ese trasfondo. Paco, con vuestras visitas, normalmente las solemos hacer de curso, cuando ya estáis, ya se está cerrando el curso lectivo, ¿no? Más o menos hacia lo que es aquí el verano. Y normalmente siempre trabajamos con la idea del descubrimiento y de romperles esquemas. Y siempre hemos querido, o siempre al final, cuando hemos hablado del tema, nos gustaba a los dos esa visita o esa idea de que descubrieran que el museo es un referente para construir mirada y que la mirada no es algo objetivo, sino algo subjetivo, ¿no? Que lo que ves no es la realidad, sino que es una construcción que depende de muchas cosas. Creo que una cosa tan sencilla, una reflexión tan sencilla como esa subjetividad de la realidad, es algo que les produce un impacto en ese momento fuerte y además que les fascina, ¿no? Por lo menos es la sensación que yo tengo con los grupos a través de los años. Sí, así es. Primero déjame que apunte una cuestión anterior sobre las características de la actividad, que quería señalar que es la flexibilidad también en relación con el hecho de que podamos acudir en ese constructo que es la actividad y que construimos entre todos, que podamos buscar los momentos que salgan fuera de lo que son más actividades regladas, ¿no? La flexibilidad con la que actuáis desde el propio Thyssen para poder acceder a los chicos que hemos tenido, a los chicos en riesgo en general. Y después es cierto, esta cuestión que te referías ahora, yo creo que al final descubren dentro del museo hay un cambio de expectativas. Entran con una expectativa quizás como entramos todos y después a través del lenguaje con el que se desarrolla la propia actividad, que es el lenguaje que ellos mismos que comprenden muy bien sobre la visión que tienen de ellos mismos, la visión que tienen los demás sobre ellos, eso en el diálogo que tienen con las obras de arte, en el diálogo que tienen con los educadores, hace que, en fin, que disfruten de la actividad mucho y que acumulen una serie de aprendizajes sobre la propia mirada que tienen sobre ellos mismos y de ellos mismos sobre los demás. Y lo consiguen a través de los cuadros. No sé si vas un poco por ahí, Alberto, lo que me Sí, preguntabas. sí, sobre todo porque o nos hicieras un poco la devolución de la experiencia del después de las visitas, ¿no? Porque con vosotros no hacemos programa a largo plazo, hemos hecho más experiencias puntuales de actividad y vuestras poblaciones, la comunidad con la que trabajáis, varía mucho de un año a otro. Prácticamente entre un curso y el siguiente es raro que repita alguno de los adolescentes que tenéis. Entonces, hay una parte que sí que me gustaría que compartieras y que es el después de la visita, el impacto que tiene o no en ellos. Pues mira, vuelvo a lo que decía antes, es una cuestión también casi de expectativas iniciales. El hecho de ir en primer lugar, después en las siguientes generaciones que han ido desde el programa en el que participaba, ya era un poco más fácil, pero al principio tiene incluso un coste animar a los chicos a que vayan, como puede tener a cualquier rango de nuestra sociedad. O sea, la idea del museo como algo en principio que pueda estar alejado de una práctica de ocio divertido, ¿vale? Una vez pasado por la experiencia,
la devolución que nos hacen, las conversaciones que mantenemos con ellos, desde el minuto cero que salimos del museo, notas ya dentro también una sensación, imagino que la habréis notado todas, de diversión muy importante, de disfrutar dentro del museo, de caer las barreras, eso en un sentido de diversión. Y después de la reflexión que han acumulado en el contacto con los cuadros, en la explicación que hacéis los educadores dentro, también les invita a través del arte a pensar sobre ellos mismos, sobre los prejuicios que sobre sí mismos tienen, que tienen sobre los demás, el hecho de que su mirada cambie, ¿vale? O por lo menos se invita a cambiar. Es decir, por un lado, cae la idea más global del museo como elemento de alta cultura alejado de ellos y además, durante la actividad en sí, en la construcción que hemos hecho, puede ayudarles a desmontar ciertos prejuicios que sobre sí mismo puedan tener, ciertas etiquetas, puede ayudarles a desmontar ciertas etiquetas que tienen con los demás. Esto desde un ámbito, y después es realmente enriquecedor. El aprendizaje, la experiencia de arte, creo que lo comentaba Mercedes al principio, la experiencia de reflexión crítico-artística con la que salen, porque bueno, no sé cómo habrá sido en vuestras ocasiones, pero en lo nuestro la visita en casi todas las ocasiones se acompañaba de un taller que completaba y redondeaba muy bien el conjunto de la actividad. Por un lado, la parte más teórica, descubrimiento de las obras, y por otro el taller en los propios bajos del Thyssen, que eso también es muy significativo, que el taller sea en el lugar de gran creación, también en fin, desde mi punto de vista, pero creo que es una opinión compartida por mis antiguos compañeros y en general, el impacto que una actividad tenía sobre ellos, y eso que solo hacíamos una vez al año, era realmente significativo. Sí, nosotros es verdad que también ¿no? Hemos hecho actividades puntuales, no hemos hecho un proyecto de continuidad, pero el impacto ha sido positivo y también es muy importante el trabajo también luego del después, ¿no? Bueno, porque también puede abrir nuevas posibilidades luego a través de ahí se puede seguir tirando, es decir, que puede ser una experiencia que se acabe ahí, que ya me parece bastante enriquecedora y creo que aporta un montón. Y luego puede ser una experiencia de la que tiremos para otro trabajo después. O sea que como posibilidades puede tener muchas. Claro, esas continuidades vienen un poco marcadas a veces porque con la estructura de calendario a veces no tenemos espacio real para poder amplificar el proyecto, y otras veces también vienen marcadas por las dinámicas de trabajo, ¿no? Lo que sí está claro es que en el trabajo que hemos hecho con adolescentes, por ejemplo, una de las cuestiones que salía de manera reiterada era la construcción de la identidad. Es algo que les preocupa mucho y por donde hemos ido, mientras que cuando trabajamos con familia extensa y cuando trabajamos con más pequeños, lo que trabajamos es más la idea de gamificación del museo, la idea de espacio lúdico, y uno de los objetivos es una jornada de éxito, podamos decirlo, de éxito de actividad conjunta de esos familiares con el niño o los niños que tienen en acogida, ¿no? Es algo que nos planteáis mucho, algo que puedan disfrutar los pequeños, pero en lo que puedan estar los mayores también y que puedan hacer juntos, ¿no? Eso es algo que desde los CAI siempre dais como es el objetivo prioritario, esa idea de disfrute compartido. Porque a veces hemos hablado de la posibilidad de hacer actividades para los acogedores, también hemos hecho ese tipo de actividad, y otras veces hemos planteado actividades para los pequeños, pero siempre con esa idea de algo conjunto, que es lo que no tenemos en ASPA. En ASPA siempre, o con el trabajo en adolescentes que hemos hecho con CAI 3, siempre trabajamos ese concepto de identidad, de construcción de la identidad. Y también de lo emocional, ¿no? Porque imagino que tanto en ASPA como en CAI, unas de las variables que te vas a encontrar con muchas poblaciones, normalmente creo que la asignatura pendiente de todo el sistema, y ya no hablo del sistema educativo, sino del sistema social en el que vivimos, es, y creo que vais a estar de acuerdo conmigo, la falta de educación emocional.
el cómo llegamos a adultos sin tener ni idea de cómo gestionar, trabajar y cuidar la emocionalidad. Nos enseñan a cuidar la dieta, nos enseñan a cuidar el cuerpo, nos enseñan a cuidar la mente, pero las emociones siguen siendo un vacío tremendo, y sobre todo en personas que viven situaciones en las que tienen que aprender a gestionar algo para la que ni ellos ni el entorno están preparados, ¿no? Y sin embargo, muchas veces los cuadros sí que funcionan como espacios proyectivos y espacios ecoicos, Sí. donde la persona se puede narrar y puede externalizar su angustia o su preocupación sin ponerla dentro de sí misma o sin identificarla nominalmente, ¿no? Y para los profesionales que acompañáis la visita, muchas veces ese discurso resulta un tesoro. Yo brevemente, en torno a la construcción de identidad, y así es, desde la educación no formal, el programa ASPA, otros programas que he estado en el trabajo en adolescencia, es cierto que una cuestión constante es el acompañamiento, la construcción en ese momento tan importante que es la adolescencia, al final de la adolescencia, el paso a la madurez, acompañar la construcción de una identidad positiva o del cuestionamiento sobre las elecciones que pueda haber de su identidad. Y por ahí el museo, en el diálogo con los cuadros y con los educadores, dan la clave en ayudarles a reflexionar sobre esa construcción de la identidad. Sí. Y nosotros trabajamos con niños que están algunos muy dañados, ¿no? Trabajamos todo el tema de reparación del daño y trabajamos mucho historia de vida, porque es muy importante poner palabras a todo lo que les ha ocurrido. Entonces, bueno, pues el trabajo proyectivo que se hace a través de las actividades que se proponen, desde luego es un recurso potente y que nos es de utilidad. Es verdad que, a ver, también vamos a situar las cosas, ¿no? Es decir, nosotros hemos ido de forma muy puntual, entonces es una herramienta, es un recurso, pero sí nos puede y de hecho sí que yo creo que ha facilitado algunos de estos procesos, ¿no? Como un recurso más, porque sí que trabajamos con esto, con construcción de historia de vida, con construcción de identidad, con cuidar, con el cuidado, con lo que tú decías de también el ocio compartido. Entonces, bueno, pues sí que yo creo que es un recurso muy potente. A lo mejor lo podríamos explorar más, también te digo, Alberto, porque es verdad que, bueno, pues que a lo mejor podemos explorarlo más, pero desde luego como experiencia y como potencial, yo creo que es muy grande. Nosotros estamos completamente abiertos, ya lo sabéis. También hablo no solo desde vuestras experiencias, sino desde las que hemos tenido con entidades como Pueblos Unidos o como otras entidades también de trabajo con infancia y con juventud, o a veces con los programas que ahora ya no están. El programa que se hacía desde bachillerato para institutos, que tenía un nombre como de barco, el programa PROA. Con los programas PROA, y lo que sí que vemos es que al final lo que os puedo decir es que tanto el trabajo con unas poblaciones como con las poblaciones que llamamos en riesgo, como con los alumnos de secundaria, de bachillerato normal, salvando determinadas características, comparten las mismas problemáticas. O sea, tanto el que está en riesgo de exclusión como el que no, tiene o en riesgo, tiene la misma preocupación por la construcción de su identidad, los mismos problemas de expresión emocional, el mismo miedo a ser rechazado por el grupo. Es más, te diría que eso lo tiene un adolescente y lo seguimos teniendo nosotros con 40 años y con 30 y con 20, ¿no? O sea, el miedo a llegar a un trabajo nuevo, al cómo verbalizas, al quitar hierro a una situación. Paco antes hablaba de algo que a mí me ha interesado mucho, que es la flexibilidad, ¿no? Tendemos a pensar que el museo es un lugar normativo, bueno, pues donde de repente puede pasar que vengas con 2 personas y la visita se haya preparado para 15. Y yo lo que siempre he pensado es que si trabajamos
en educación social y no somos en educación o en trabajo social o en trabajo comunitario y no tenemos una flexibilidad y no entendemos esas situaciones que se pueden dar en cualquier momento, no tiene mucho sentido, ¿no? Evidentemente, creo que tanto desde las entidades y el trabajo tiene que haber una manera de entender al museo, pero el museo también tiene que tener una cara amable, conocida para enganchar. Eso es algo que hemos hablado. O sea, yo saber que si quiero hablar de infancia y adolescencia, os tengo a vosotros o tengo otra serie de profesionales con los que tengo una trayectoria de trabajo puntual o larga, a los que puedo acudir, igual que vosotros si pensáis en el museo, hay una persona, yo o cualquiera de mis compañeros, que sabéis que os van a facilitar toda la posibilidad de programar. A una idea interesante y es el factor humano. O sea, estamos en un trabajo donde la creación de vínculo es muy importante. Vuestro trabajo no se puede hacer si vosotros no vinculáis con esos adolescentes y con esos niños, si para ellos no sois figuras de referencia, ¿no? Y llegan al museo confiando en vosotros, y nuestra labor debe ser generar un vínculo en 2 horas y media o fascinarles lo suficiente como para que ellos se planteen que quieran volver al lugar o al espacio, o que les gustaría o que es un lugar interesante como planteabais, ¿no? Ese debe ser el proyecto, no que aprendan, o el objetivo, no que aprendan nada de datos, sino que se les genere sed de, esto puede ser un lugar para mí, que era lo que planteabais, creo. Y eso es interesante cuando sucede, y sobre todo cuando se le rompe un esquema, porque si rompemos un prejuicio, creo que les estamos abriendo la posibilidad de que muchas de las cosas que dan por ciertas pueden ser de otra manera. Y puede que la autoconstrucción de su imagen también sea algo que está en cuestión, porque ellos dan muchas cosas o se les ha transmitido muchas cosas sobre su realidad que no son ciertas. A mí me deja un poco acongojado cuando un chaval te dice, sé pensar o sé hacer esto. ¿En qué momento alguien le ha generado la idea de que no es capaz de? Y eso es una realidad con la que vosotros imagino que os encontráis a diario, ¿no? O sea, la idea de no puedo, la idea de no soy capaz, incluso la idea de no me lo merezco. Y creo que hay algo muy interesante en todo lo que se produce cuando hablamos de cultura, y yo cada vez estoy más en la idea de que cuidar también es cultura. Sí, yo por eso decía al principio que para nosotros una de las cosas más importantes es generar experiencias significativas con el objetivo del cuidar, o sea, el cuidarse a sí mismo y el cuidar al otro, ¿no? O sea, lo que sí que un espacio como este, que cuesta, que no está en los circuitos de todo el mundo, que se ve como algo muy, muy lejano, muy endiosado, muy tal, el poder estar ahí, el poder dedicarte un tiempo, el poder disfrutar de lo que es bonito, bello, pues yo creo que eso genera experiencias en uno mismo muy gratificantes que te ayudan también a eso, a cuidarte a ti y por lo tanto poder cuidar al otro. Y eso yo creo que es parte ¿no? de los procesos de la experiencia creativa y de la necesidad del arte como condición humana, ¿no? De que está ahí y que necesitamos de todo eso y nos pone, bueno, nos facilita el cuidado y el cuidado del otro. Sí, además trabajamos eso con familias que ya se sienten estigmatizadas o etiquetadas. Entonces, pues bueno, el tema de romper eso a través de eso, de enseñarles que se pueden cuidar, que pueden disfrutar, que pueden apreciar lo bonito, lo bello y que está accesible. Entonces... Y que pueden acceder también a estos espacios.
Claro, exacto. ¿Sabes? Porque es Y verdad que la estigmatización, ¿no? De que me dice Cristina, aparte de porque son familias vulnerables, normalmente las situaciones socioeconómicas son situaciones son, muy desfavorecidas. sí, Entonces, bueno, pues hay un estigma a la pobreza, ¿no? La pobreza está muy estigmatizada. Entonces, bueno, pues parece que son familias que no se merecen, ni niños, niñas que se merecen estar ahí. Y esa exacto, capacidad sí, de democratizar de la igualdad y de la inclusión, pues sí. recursos como de artísticos y el museo y todo este tipo de recursos creo que son No, fundamentales. no es solo que sean conscientes de ello, sino que sean conscientes de que es su derecho y Claro, de que es su patrimonio, o sea, eso claro. les pertenece. Mm, Estamos hablando de un museo nacional, mm, es un lugar no solo que les pertenece, sino que en el que tienen derecho a estar, a participar y a tener. También es una tarea de los museos generar esos espacios para dar voz o para escuchar Exacto. y para dialogar. Y me parece interesante otro punto que me gustaría sacar en torno a las visitas. Y hoy estamos hablando de protección a la infancia y estas situaciones desfavorecidas, pero podríamos estar hablando de cualquier comunidad o de cualquier público. Creo que al romper el modelo de visita y al hacer una visita a través del diálogo o de la conversación, sucede algo interesante. Y es la idea de no solo tengo que escuchar, sino que puedo participar. Y eso también invita a tomar voz, a tomar palabra, a tomar expresión y también cuando lo llevamos a más allá, que es experiencias que se están haciendo en otros museos, también, y bueno, y en el nuestro, en otras medidas, cuando el programa es más largo, sobre todo la invitación al liderazgo, ¿no? La invitación a construir el espacio, a decide tú, que eso es algo impensable en estos espacios. Sí, Paco, no, no, perdón, Paco. Cristina, dinos. No, eso, el tema de la participación les llamó muchísimo la atención. Anda, me preguntan, puedo contestar, puedo ver, o preguntan cuál es mi opinión acerca de qué me hace sentir ese cuadro cuando lo veo. Entonces eso les dio relevancia, les dio importancia a los chavales y vamos, les llamó mucho la atención, porque no creen que tengan ese derecho a estar ahí. Es muy triste, pero así es. Lo ven inalcanzable. Sí, sí, así es. Poco que añadir, sí. En el diálogo que mencionabas antes, Alberto, que tienen que ellos puedan usar su palabra, era un espacio de nuevo, aparentemente, de la llamada alta cultura, entre comillas, bueno, se me comprende, ¿verdad?, lo que quiero decir, les refuerza su protagonismo y la fascinación con la que salen, el asombro con lo que salen, con el que salen del museo, es doble en ese sentido. Los ojos se les llenan de asombro, claro, porque han sido protagonistas ellos, sí. Así es. sí, porque no hay ni una única respuesta. Eso, no se No, sienten juzgados por, ay, lo voy claro, a decir mal, claro. porque como es todo una mirada subjetiva, Claro. pues también se les va a tener en cuenta. Entonces, no tienen ese temor, que al principio sí que en las primeras intervenciones sí que estaban un poco más tímidos, pero luego se dieron cuenta que su opinión vale, que su visión vale y que, bueno, que no está mal. Vale. Y es curioso también, permíteme, Alberto, porque Sí. es verdad que también le sitúa en la normatividad del espacio tener el protagonismo, la normatividad de cualquier espacio, el espacio social, ¿verdad? No sé, hablando, a veces uno cuando va a este tipo de espacios teme que los chicos no tengan las conductas adecuadas. Y el modelo por conductas adecuadas me refiero, bueno, pues que, en fin, a que Sí, monten un poco de todos escándalo, sabemos todos sabemos Comportamiento lo que dice. adecuado para... Sí. a que toquen algún cuadro y ale. Sí, que se Pero, pongan a bueno, pero correr, que eso, de todo tipo nada del de... otro mundo o sí. Claro. Pero el modelo de actividad les permite, bueno, ejercer una normatividad o una disciplina positiva, ¿verdad? Por lo menos en nuestra experiencia fue así. En todas las que hemos acumulado no ha habido ningún al revés. Al revés. Bueno, y tampoco
tampoco pasa nada si rompen esa normatividad, ¿no? O sea, también es como Pensaba que cómo ibas a decir si abordas... romper un cuadro, Alberto, digo. Ya, no, un cuadro no. Pero me refiero a sales corriendo, o sea, también es como cómo lo abordas, o sea, no es lo mismo que te prohíban o que te regañen, a simplemente que hablemos de por qué o qué puede pasar o por qué no es interesante hacerlo en el espacio o por qué puedo molestar a otros. eh, y sobre todo generar ese tipo de diálogos. Porque también es verdad, y ahí tendríamos que hablar del público en general, bueno, el museo es un lugar muy agradable, pero también tiene su currículum, ¿no? Y también es un lugar que te obliga a tener el cuerpo de una manera y que te conduce en un camino o te sugiere un camino muy sutilmente, ¿no? Y también hay una serie de contenidos que se pueden criticar. Me resulta interesante todo esto que estáis planteando y me resulta interesante porque creo que no es, hoy el diálogo que estamos teniendo no creo que sea específico de protección a la infancia, creo que es de visitantes de museos y creo que lo que estamos hablando es que al final, salvo especificidades o necesidades de apoyo muy concretas, a los visitantes o las personas tengamos la etiqueta clasificatoria que tengamos, somos lo mismo. Y Exacto. que estas personas o estos grupos de los que estamos hablando son grupos que sobre todo pueden tener no quiero decir carencias, pero que sí unas necesidades de apoyo emocional en algunas áreas, ¿no? Y me gustaría que habláramos de eso. Cuando trabajáis con estos chavales, cuando trabajáis con estos chavales, ya sean los más pequeños o los más mayores, ¿qué puntos de apoyo detectáis que necesitan? Si estuvierais hablando con un educador de museo al que no conocéis y con el que tenéis que plantear una actividad, ¿qué diríais que necesitan? Yo al final, quizás es demasiado simple, pero por la experiencia en la educación no formal, en la educación formal, con el trabajo con adolescentes, con jóvenes, son muchas veces en ese apoyo emocional cosas más sencillas de lo que en realidad nos parecen. Necesitan unas actividades entretenidas, un entorno seguro, un apoyo familiar, claro. La clave es cómo conseguimos que tengan ese, o que puedan poner en práctica esas necesidades, mejor dicho, esas, en fin. Yo creo que, o sea, necesidades hay muchas, pero creo que sí, en concreto, en el tema que estamos abordando a nivel del proceso creativo, el arte, los museos, creo que, bueno, simplemente el que se le devuelva una mirada de que ellos pueden estar ahí, de que pueden expresar, pueden opinar, que sus opiniones son muy válidas, que tienen derecho a tener experiencias gratificantes. Creo que todo eso es muy sanador, ¿no? Y que puedan compartir con otros y que sientan pues eso, que tienen derechos, que muchos de estos niños lo que tienen es sus derechos mermados, ¿no? Por una situación de negligencias o por determinadas situaciones. Entonces el que se les devuelva una mirada de creer en ellos, de que pueden estar ahí y de que pueden opinar y estar y participar, creo que eso es fundamental, ¿no? Y esa parte de esa mirada y ese acompañamiento. Y en el tema este en concreto, con este tipo de actividades, creo que eso sí nos ofrece mucho y de forma muy potente, porque por todo lo que hemos hablado ya de que rodea además a la actividad en sí. No es lo mismo hacer una actividad de expresión artística, a lo mejor en la sala 4 del centro, con las 4 pinturas o no sé qué. Imagínate algo así como hacerlo en un museo, con educadores que controláis, con obras de arte, con tal. Creo que, que esa mirada, todo eso, creo que es muy, muy sanador en sí mismo, ¿no? Creo que es muy enriquecedor. Bueno, estamos hablando de varias cosas que son interesantes. El museo entonces es un escenario, Uh-huh. ofrece experiencia y ofrece
un espacio significativo, que era lo que nos hablaba antes Cristina. Ya con esas tres cosas, si las sabemos emplear, a mí cuando hablabais de todo esto me venía nuestra costumbre como espectadores, ¿no? Estoy convencido de que sois consumidores de cultura como prácticamente toda la gente, pero que mientras hablábamos de romper, de que ellos pueden romper o de lo normativo, yo me pregunto muchas veces cuánto de malcriados estamos nosotros en obedecer demasiado y en no cuestionar lo normativo, ¿no? Como espectadores, ¿no? En cómo aceptamos la idea del consumo cultural muchas veces sin plantearnos qué significa y qué hay detrás. Y cómo, para mí, una de las cuestiones interesantes de trabajar con toda una serie de colectivos es como para ellos, a través del proceso de personalización de la experiencia, se convierte en un hecho significativo. Entonces, como para estos niños y adolescentes de los que hablamos y estas familias de las que hablamos, el personalizar la experiencia pensando en sus necesidades, dándole la vuelta, convierte también el escenario del museo en una experiencia significativa y trascendente de la que pueden, de la que se puede generar otra serie de lecturas o otra serie de trabajo, ¿no? Esa es un poco la reflexión que me viene con todo lo que contáis. No sé, Cristina, si tú querías contar alguna cosa. No, eso, el que puedan sentirse identificados con ese escenario o hacerse protagonistas con ese escenario, no sé, a ellos les impresiona. O sea, rodeado de todo esto, me siento que me llega, me siento que están hablando de mí, siento que, pues eso, que me tienen un poco en cuenta. Yo creo que la necesidad también es ser escuchado y si pido ayuda, que alguien con el que tengo vínculo me ayude o esté allí para ayudarme. Bueno, creo que hay una serie de términos que han salido implícita o explícitamente en la conversación de hoy, como son escenario, como son vínculo, como es acogida, como es experiencia, como es escucha, como es protagonismo, Sí. como es identidad también, como es satisfacción, como es juego, que si hiciéramos una nube con ellos podríamos entender cómo debería funcionar la actividad en el museo y prácticamente cualquier actividad que planteemos para infancia o adolescencia. A mí, No, fíjate, no, ahora que estoy pensando, porque también estoy pensando que con lo que hablabas tú de la cultura como consumo, creo que los chavales aportan también muchísimo al museo. El museo necesita, o sea, que estamos un poco hablando de todo lo que nos da, pero y yo creo que de todo lo que damos y dan ellos, ¿no? Creo que Sí. sería un espacio mucho más rico y creo que ahí sí bueno, tú controlas más de esto, pero creo que ahí sí se ha avanzado mucho, ¿no? De la parte de ir a un museo que no podías ni tocarte la nariz, ahora hay espacios más interactivos, lo que tú dices, romper un poco la norma, no estamos ante una cosa sagrada, ¿qué es esto? Pues se puede, entonces creo que estos chavales y estas chavalas y estas familias y todos aportamos, ¿no? Pueden aportar mucho, creo que lo van a hacer más inclusivo. Lo digo para no quedarnos solo lo que nos aporta, sino no. lo que aportan ellos también, para que Sí. sea un toma y daca. Me parece muy interesante y a mí la pregunta y creo que es la que está en gran parte de los profesionales de la museología y sobre todo también en las conversaciones en Latinoamérica y en los webinars que se han multiplicado en esta pandemia, imagino que en vuestro ámbito también. Sí, sí. Una de las preguntas recurrentes es si el museo es permeable a esa inclusión. Hay una inquietud sobre qué debe ser el museo y también hay como una especie de conciencia en que los jóvenes no son un público potencial del museo ahora mismo, ¿no? Y en qué debe ser el museo para responder a la sociedad y además una sociedad en emergencia, porque es donde estamos, ¿no? Estamos hablando de infancia, de adolescencia, de juventud, y yo siempre pienso que si estos chavales con los que trabajáis consiguen ser resilientes y salir muchas veces de esas situaciones de
riesgo y de daño estructural, familiar y del entorno prácticamente sin huella, son líderes a los que necesitamos porque saben cómo superar la crisis, saben enfrentar la tensión, saben gestionar la ansiedad, saben, muchas veces son chavales que son el último vínculo de unión de sus familias, ¿no? O sea, que están ejerciendo unos trabajos titánicos para mantener las relaciones vinculares de algo que se está disgregando, ¿no? Y que están en medio de situaciones a veces muy duras, ¿no? Creo que tienen muchas respuestas, Mercedes, y creo que normalmente no solo sobre ellos, sino que tratamos de hablar de una normalidad y lo que menos nos puede aportar en este momento es lo que hemos llamado hasta ahora normalidad. Sí, exacto. O sea, las respuestas van a estar en los márgenes y los saberes los tienen las personas que sobreviven. Entonces, evidentemente creo que mucha de la gente con la que trabajamos los hemos mirado como consumidores de servicios y realmente son el piloto. Para mí, yo siempre lo he entendido como el chivato del coche que te dice que hay algo que va mal, ¿no? Son Sí. los que interpretan el papel en la obra que nadie quiere interpretar. Atesoran un conocimiento, para mí desde luego. Y en ese sentido creo que deberíamos darles voz, deberíamos escuchar de otra manera y deberíamos entender y poner en valor por ellos y por nosotros también. Nada, en el próximo webinar de este, como se diga, que vengan los chavales también a plantear Sí. que hubiera estado bien también, ¿no? Que alguno de los chavales o las familias para dar su planteamiento. En principio, esta línea que estamos haciendo es el trabajo con vosotros, con los profesionales. Nos quedarían otras charlas, otros conversatorios donde las personas nos contarán cuál es su experiencia y nos validarán o no, ¿no? O nos dijeran, pues no, porque eso es también algo interesante. También algo pendiente, un trabajo pendiente, que es el de dar continuidad y entender cómo puede funcionar la herramienta. En vuestro caso, Paco, yo siempre he tenido la curiosidad porque funcionan muy bien las actividades, pero nunca nos hemos planteado generar más allá de la experiencia puntual. Creo que al final es tan sencillo o tan complejo como que las dinámicas de los propios grupos hacen que sea muy difícil que pueda haber una continuidad a lo largo de un periodo mensual o ya no digo semanal con un mismo grupo que participe activamente. Cambian los grupos o más que cambiar los grupos, hay un número de chicos que acuden, en este caso al programa ASPA, pero que su asistencia es siempre les estás acompañando, pero durante una semana no pueden acudir por un motivo, a la próxima sí que pueden acudir, entonces es que es una limitación extrínseca que hace difícil que pueda haber una continuidad, después incluso, bueno, yo qué sé, desde cuestiones más normales de los propios estudios, las cuestiones que afectan a cualquier adolescente, hacen que sea difícil. Y en cierto modo es una pena, pero en fin, así es poco porque lo hemos intentado, ¿verdad, Alberto? Pensar de qué forma, pero no hemos conseguido dar en la clave. No es porque no les haya interesado, habrá algunas causas intrínsecas, evidentemente, de que no consigamos dar esa continuidad o hayamos conseguido, pero yo siempre lo decía, y te lo decía a ti, Alberto, que al final el modelo puntual en la dinámica de grupos cambiantes es con ello ya conseguíamos alcanzar los objetivos que nos proponíamos. Bueno, a veces tampoco hay que generar una relación y también hay modelos de relaciones que pueden pasar por lo puntual y que pueden pasar también por las dinámicas de equipo, a veces por la complejidad familiar. También cuando hablabas, yo recuerdo
creo que no fue con el CAI 3, creo que fue CAI 2, unas de las visitas que hicimos con familia extensa, venía una abuela con tres de sus que en el taller nos pidió que si se podía sentar, le acercamos una silla y la mujer se quedó dormida, ¿no? Y entendíamos perfectamente que se durmiera por el grado de agotamiento. Era una señora relativamente mayor, no debía tener unos 70 y tantos años, que se hacía cargo de 3 niños, trabajaba y además tenía que estar acompañándoles en las dinámicas. O sea, cuando hablamos de ser flexible, de entender los contextos familiares, de entender también cómo se sienten estos niños, que correr o gritar o hacer algo que rompe lo normativo muchas veces puede tener un sentido o puede ser algo que expresa, y también debemos tener cierta flexibilidad desde los museos para entender los contextos. Eso no quiere decir que si los demás aceptan una norma, no lo vayamos a aceptar todos, pero sí entender cómo hablamos de estar en el espacio y de que los espacios son espacios compartidos, son espacios de flexibilidad y deben ser espacios de tolerancia y respeto al otro. Y creo que algo que nos falta, y vuelvo a incidir, creo que los temas que estamos tocando hoy trascienden vuestros recursos. Creo que algo que nos falta institucionalmente, vitalmente, es la escucha al otro. O sea, creo que cada vez estamos más burocratizados, estamos más tecnificados y cada vez perdemos más factor humano, ¿no? Factor humano que es poder hablar con alguien que se haga cargo de tu realidad, que entienda tu realidad, incluso que te ayude a continuar con ella, ¿no? O sea, para mí lo normal es, si señora, si está cansada, duérmase. Lo anormal sería despertarle y decir que en el espacio no se puede dormir. Sí, una cosa solo, un apunte que antes me quedó por decir, es verdad que los chicos te enseñan a romper el ritual que rodea el museo cuando estás dentro y a ver cosas que creías que no eran normales, que son normales. Que haya una pequeña carrera o que haya una conversación un poco más alta, que rompen los rituales que asociamos al museo en nuestras visitas, en las visitas cotidianas que podemos hacer, en el proceso de acudir al arte nosotros, en el proceso de democratización del arte vivido. Sí. Me gusta la idea de romper el ritual, porque también esa idea de lo ritual creo que es rica, pero también a veces podemos ser esclavos de esos rituales, ¿no? Y eso es otro tema que tendríamos para discutir largo y tendido. Sí, así es. Te hacen ver el espacio de otra manera, claro. Y darte tu cuenta de por qué le estás pidiendo una norma que no tiene tampoco mucho sentido. Bueno, me gustaría, porque yo creo que ya vamos con el tiempo, me gustaría pediros una idea, una palabra, un concepto para cerrar la charla de hoy, agradeceros vuestra disponibilidad, agradeceros también toda la experiencia construida con el museo y el que la podamos poner a través de estas charlas a disposición de las personas que nos estén siguiendo, que nos estén viendo. Mercedes, no sé si quieres empezar tú y cerrar con una idea que te quedes de todo lo que hemos hablado hoy. Con una idea solo. O con varias. No, bueno, nada, que eso, que me parece muy, muy interesante todo tipo de explorar, todo tipo de posibilidades, de herramientas, de recursos y artísticos que nos faciliten el trabajo con la población que atendemos, que creo que tiene mucho potencial y que creo que uno de nuestros trabajos es generar eso, experiencias significativas que hagan un detonante para que se puedan hacer los cambios y seguir construyendo en el día a día. Entonces, todo lo que sea explorar nuevas herramientas y conocer y estar ahí me parece fundamental. Y gracias por invitarnos a este tipo de conversatorio. Me gusta mucho más la palabra conversatorio. Sí. Me apunto a conversatorio mejor, me sale mejor además que la otra. Así que nada, muchas gracias también, que al principio además yo creo que nos hemos embalado y yo creo que no he dicho ni buenas tardes. Así que nada, gracias por contar con nosotras. Cristina, no sé si tú quieres Sí, compartir. yo eso, dar las gracias por la accesibilidad
del museo a la gente, pues eso, que pueda tener cualquier tipo de etiquetas o vulnerabilidad. Y me ha gustado mucho y destacar eso, la idea de pueden ser bueno, potencialmente los líderes por ese sentimiento que tienen de resiliencia tan grande. Me ha gustado, me quedo con eso. Y gracias por la experiencia porque fue muy positiva y fue una herramienta para los chavales. Sembró ahí el germen para luego, a raíz de eso, pues innovar cosas y hacer actividades allí en el CAI. Bueno, con vosotros tuvimos esa experiencia con el CAI 2, hemos tenido un contacto más estrecho y no pudimos, seguimos hablando con algunos de los CAI para cuadrar actividades. No lo hemos contado, pero sois 10 CAI en Madrid. 12, son 12 12. CAI y luego el programa, que da cobertura a 3 de ellos, al 1, al 2 y al 3. Pero son 12 la red de CAIs. Nosotros lo que pasa es que en grupo 5 estamos en 3. En el CAI 7, en el 8, el CAI 7 que da cobertura a Moratalaz y Cálvaro, el 8 a Carabanchel y el 12 a Retiro, Salamanca y Chamberí. Y luego programa, que estamos en el distrito del 1 es Centro Arganzuela, el 2 es Hortaleza Ciudad Lineal y el 3, que es en el que está Cristina, es Usera. O sea que tenemos una visión un poquito más o menos general de los distritos. Es más amplio. o menos a qué población atendéis. ¿A qué? ¿Cómo a qué? En números. Es que sabes qué pasa, que al contabilizar núcleos familiares es muy alto. A lo mejor estamos hablando en cada centro, pues yo qué sé, 400 familias, pero que luego si tú pones padres, madre o tío, tía o los hermanos, es mucha población. Es mucha población. Paco, no sé si quieres tú cerrar ya con algo también. Nada, un poquito más agradeceros la invitación, agradeceros haber participado, haber escuchado, Cris y Mercedes. Y bueno, nada, pensaba un poco que en estos tiempos de pandemia te hace ver cómo son necesarios los espacios comunitarios de encuentro y cómo el Thyssen es uno de estos espacios. Pues para todos. Os lo agradecemos y lo que sí que creo es que tenemos una obligación de repensar muchas cosas y también esta situación nos está dando el espacio y a veces el tiempo, o a veces no, para poderlo hacer. Así que es un placer compartir con vosotros, vuelvo a deciros, y con la gente que nos vea o el día de la emisión o luego posteriormente en las redes donde quedará esta conversación. Me despido de vosotros, de la gente que nos sigue, y os emplazo al siguiente conversatorio que tendremos en torno a una mesa, Miradas Diversas, que es trabajo con población en rehabilitación de adicciones. Un placer. Igualmente, gracias. Igual. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.